Bien, hermanos, en esta mañana, gloria al Señor Jesucristo, quiero traerles un tema desde que el hermano Jorge Enrique me extendió esta amable invitación. En esta semana he estado pensando y he estado meditando que podría yo predicarles a cada uno de ustedes desde estos medios. Y hay muchas cosas para predicar, hay muchas cosas para decir, pero tenía en mi corazón, hermano, una palabra de consuelo y una palabra de exhortación en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Quiero entonces, hermanos, tener un tema que lo hemos titulado Convivencia Familiar. Gloria al Señor Jesús. Y precisamente quiero mirar, hermano, la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 133, libro de los Salmos, capítulo 133. Qué bueno que usted pueda tomar la palabra de Dios en esta mañana y vamos juntos a leer este precioso salmo conocido por todos nosotros. Gloria al Señor. Libro de los Salmos, capítulo 133. Gloria al Señor Jesús. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y fíjense lo que dice: en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Estaba meditando, hermano, precisamente en algunos textos de la palabra de Dios, que en medio de las circunstancias pareciera que tomaran un sentido mayor. ¿Cuántas veces hemos escuchado este salmo, lo hemos leído, lo hemos predicado, lo hemos oído predicar? Y muy precioso, pero en medio de estas circunstancias toma como un sentido muy amplio, porque ¿cuántos de nosotros estamos anhelando, deseando de una manera profunda en el corazón poder congregarnos una vez más en nuestros templos y estar con nuestros hermanos? Salmos, por ejemplo, como el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y miren lo que dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Gloria al Señor Jesús. Ustedes se imaginan, hermano, la bendición tan grande, cómo irá a ser de precioso aquel día que podamos volver a congregarnos en nuestra iglesia, podamos abrazarnos una vez más, podamos darnos un beso, darnos la mano, gloria al Señor, compartir juntos, sentarnos a conversar un rato, comer la palabra de Dios. Ese momento va a ser un momento muy especial, gloria al Señor. Pero por ahora estamos congregados todo el tiempo a través de estos medios y estamos reunidos personalmente en nuestras casas con nuestra familia. Y pensando precisamente, hermano, en esa convivencia familiar, porque a veces se pueden complicar un poquito las cosas, hermano. No estamos acostumbrados a estar aislados, no estamos acostumbrados a estar distanciados, no estamos acostumbrados a estar encerrados. Estamos acostumbrados a salir, a recorrer la ciudad, a recorrer los lugares, a visitar los hermanos, a estar en la iglesia, a laborar, a estudiar, la universidad, el colegio, la empresa. Estamos acostumbrados a eso. Y cuando no estamos acostumbrados entonces a este encierro, a veces la convivencia en el hogar, si no somos sabios, si de pronto el temor de Dios no está tan, como dijera la palabra, tan arraigado en el corazón, si de pronto, hermano, la oración es escasa, se
se puede ver afectada gravemente la convivencia familiar. ¿Qué es convivencia? Convivencia es vivir en compañía de otro o de otros. Esta puede ser buena o mala, de acuerdo a las circunstancias. Amén. Para que haya una buena convivencia, entonces tiene que haber también armonía. Y la armonía es según la música, porque podemos encontrar la palabra armonía para diferentes tipos de cosas. La armonía es una palabra muy musical. Significa unión o combinación de sonidos simultáneos o diferentes, pero acordes. Es el conjunto de sonidos agradables al oído, ¿cierto? Pero según la convivencia, la armonía puede ser la amistad y buena correspondencia de las personas o de las cosas, ¿cierto? En medio de estas circunstancias en las que nosotros estamos, se pueden presentar muchas cosas. Ahorita escuchábamos a nuestro hermano Flores diciendo que en estas circunstancias un hogar se puede fortalecer o se puede también destruir. Depende de nosotros, depende de esa convivencia, hermano, depende de esa integridad espiritual. Yo creo que es en medio de estas circunstancias y en medio de estos tiempos donde verdaderamente se va a saber quién es verdaderamente hijo de Dios, perdonen la redundancia. Se va a saber realmente quién es temeroso de Dios, quién ha creído en el Señor Jesucristo. Tenemos, hermano, una ventaja en estos tiempos. En estos tiempos estamos escuchando más la palabra de Dios que en cualquier otra época. Usted en circunstancias normales se la pasa todo el día laborando, o se la pasa estudiando, haciendo quehaceres, en fin. Pero ahora en estos días, hermanos, estamos escuchando palabra en todos los horarios, por todas las redes sociales. Escuchamos a nuestro pastor, escuchamos a los pastores vecinos, a otras personas. Imagínense en este momento cuántas personas están conectadas a través de este medio, sintonizando este canal. Gloria al Señor Jesús, que ni siquiera pertenecen a la congregación donde nuestro hermano es pastor. Tenemos una audiencia grande de otros países, de otras ciudades, de otros barrios, en fin. Porque tenemos abundancia de palabra de Dios. Qué oportunidad tan bonita. A veces yo me pongo a mirar en las redes sociales. Tengo de pronto algún momento en el que no estoy haciendo algo que estuviera trazado en mi mente y me pongo a mirar las redes sociales y encuentro cantidad de predicaciones, encuentro a mis compañeros predicando, gloria al Señor Jesús, y ahí me detengo y me pongo a escuchar a mis compañeros predicar, y todo el día es palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Tenemos una bonita oportunidad, hermanos, para orar. Hay muy buen tiempo para orar. Tenemos una preciosa oportunidad para leer, para escudriñar las Escrituras, para leer algún tipo de literatura y enriquecer nuestro intelecto. Tenemos una gran oportunidad, hermano, para compartir con nuestra familia, para sentarnos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, hablar, compartir, abrir el corazón, manifestar cosas que de pronto en otro tiempo, o en otras circunstancias o en otro momento se nos dificulta, pero ahora tenemos esta oportunidad de sentarnos todos a la mesa y no solamente tomar los alimentos, sino entablar un diálogo donde podemos, como les decía hace un momento, abrir nuevamente el corazón y ser sinceros con nuestra familia. Debemos exponerle a nuestra familia, hermano, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras frustraciones, también nuestros logros. Porque en medio de estas circunstancias, hermano, es necesario hacerlo. ¿Por qué? Estaba escuchando a un psicólogo en estos días que estaba hablando en alguno de los noticieros, diciendo que en medio del encierro el estrés aumenta, la tensión aumenta.
y las personas en algún momento comienzan a angustiarse, comienzan a preocuparse y pueden reaccionar hasta de maneras violentas. Seguramente en muchos hogares en nuestro país en este momento la violencia estará a flor de piel, porque la gente se tensiona y la gente explota. Y por eso les decía que es precisamente en estos momentos, en estos tiempos, donde es necesario que mostremos qué clase de cristianos somos. El temor de Dios debe abundar en nuestra vida. Es en estos momentos en que nosotros debemos arrodillarnos y decirle al Señor, Señor Jesucristo, dame paz. Dame paz para con mi familia. Dame comprensión, que haya armonía en mi hogar, que nosotros podamos pasar en paz estos tiempos, que no seamos tan golpeados por el estrés, por las preocupaciones, por las angustias, porque hay preocupaciones, qué va a suceder con mi empleo, qué va a suceder con mi economía, qué va a suceder con mi carrera, qué va a suceder con lo uno y con lo otro, y tenemos una cantidad de preocupaciones, pero la Biblia sigue diciendo, el Señor sigue diciendo que cada día tiene su propio afán. Nosotros estamos a la sombra, al amparo de nuestro Dios. El Señor sabe qué va a suceder con nosotros, porque somos su iglesia, somos su pueblo. Lo único que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos, es aprender a esperar en Dios. Es que nuestra fe realmente en estos momentos salga a florecer y que seamos fortalecidos en la oración, en el ayuno, en la buena comunión con nuestros hermanos, con nuestros cónyuges, con nuestros padres, con nuestros hijos. Que el temor a Dios, hermano, sea realmente el que esté como centro de nuestra vida. Y si alguno de los miembros de la familia por alguna circunstancia reacciona, alza la voz, se exalta, recuerda, hermano, que la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos que velar por el bienestar de nuestro hogar, tenemos que velar por el bienestar de nuestra familia. Y cuando hablamos de hogar, hermano, tenemos que hacer del hogar verdaderamente lo que significa un hogar. No es un campo de concentración, no es un campo de guerra, no es un campo de batalla. El hogar, según el diccionario, es sinónimo de hoguera, pero de hoguera donde no se quema, sino donde se recibe el calor que se necesita. Casa o domicilio donde vive la familia. El hogar debería siempre ser un espacio de descanso, de tranquilidad, de paz, de armonía, de comprensión. Gloria al Señor Jesús. Debe ser un lugar donde se calma la sed. Gloria al nombre de Jesús. Un lugar donde debe haber sujeción, respeto, orden y comprensión. Gloria al Señor Jesús. Cuando estas cosas faltan en nuestro hogar, entonces, hermanos, la convivencia comienza a afectarse. Y hasta la vida espiritual también comienza a dejarse a un lado, porque cuando entramos en conflicto con las personas que nosotros estamos conviviendo, cuando no hay un orden, cuando no hay una disciplina, cuando no hay unos parámetros que están establecidos, que se respeten, entonces no hay paz. Y cuando no hay paz en el corazón, entonces se nos dificulta también la comunión con nuestro Dios. Qué difícil es postrarnos a orar, a invocar el nombre del Señor cuando acabamos de tener una discusión donde se alzó la voz, donde hubo unos maltratos verbales, quizás hasta físicos. ¿Todo por qué? Por falta de sabiduría. Recuerda, hermano, que la Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, la puede pedir a Dios, el cual nos la puede dar abundantemente y sin reproche. Y la sabiduría, hermano, recuerda, mi amado hermano, que la sabiduría va más allá de la inteligencia. En la vida tenemos que ser inteligentes
y las cosas hay que hacerlas con inteligencia. Pero la inteligencia podemos decir que es la habilidad para desarrollar un proceso, para aprender algo, para realizar un proyecto, ¿cierto? Pero la sabiduría, hermano, va más allá, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria al nombre del Señor Jesús. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria a Dios. Y si no hay temor de Dios, entonces no hay sabiduría, porque la sabiduría es la que nos lleva, hermano, a comprender la voluntad de Dios, el propósito de Dios, a conocer el corazón de las personas, a meditar en sus intenciones. La sabiduría me lleva a mí a saber cómo debo reaccionar, cómo debo hablar, cómo debo actuar, cómo me debo comportar, realmente qué agrada a Dios y también cómo puedo yo ganarme el corazón de las personas, y en este caso el de las personas que nos rodean, que están con nosotros todo el día, que están ahí todo el día. Seguramente hay hogares donde se necesitan 3, 4 computadores porque algunos están estudiando a través de las redes o están laborando también a través de las redes. Y habrá otros donde no, donde simplemente están todo el día ahí, sentados, dándole vueltas a la casa. Prende el televisor, vuelve y lo apaga, va a la sala, va a la alcoba, va al balcón, regresa, y esa situación lo puede llevar, hermano, a una situación de estrés. Pero es ahí precisamente, gloria al nombre del Señor Jesús, donde se necesita el verdadero temor a Dios. Para que haya una buena convivencia dentro del hogar, hermano, tenemos que aprender la sujeción, lo que dice la palabra de Dios. Sujetar es rendir o humillarse a algo o a alguien. Subordinarse es la subordinación, es su voluntad a la otra persona. Proponer a la consideración o poner a consideración las razones y las reflexiones sobre algo. La Biblia dice que tiene que someterse a la autoridad toda persona. Amén. Tenemos en la Biblia el principio de autoridad. Recuerda, hermano, que en la Biblia encontramos doctrinas, mandamientos, consejos, ejemplos, exhortaciones, mandamientos, pero también encontramos principios, y esos principios han de regir nuestra vida. Amén, porque son un ejemplo de vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y uno de esos principios es la autoridad. En la casa, en el hogar, debe haber una autoridad y también debe haber una sujeción, pero esa autoridad no se puede desbordar ni puede tampoco llevarlo a tener un abuso de ella. Porque si yo como padre de familia tengo la autoridad en mi hogar, pues entonces tengo una responsabilidad más alta que el resto de los miembros de mi familia. Porque a través de esa autoridad, entonces yo tengo que dar ejemplo, yo tengo que enseñar, yo tengo que corregir, yo tengo que disciplinar. Sabe, hermanos, que en cuanto a la educación, hay 4 pilares. Hay 4 pilares que nos llevan a nosotros a tener un buen proceso en el manejo de la autoridad y en el manejo de la enseñanza. Como son el ejemplo, la enseñanza, el amor y la disciplina. El ejemplo para poder enseñar, el amor para poder disciplinar. El ejemplo es la acción que mueve a otros para imitarle, sea buena o sea mala. Es decir, que si usted está dando un buen ejemplo en su hogar y usted educa a su familia y a sus hijos con un buen ejemplo, lo más seguro es que esas personas también sean bien encaminadas. Pero si usted está dando un mal ejemplo, si usted alza la voz, si usted con sus palabras contradice lo que hace, si usted está maltratando a los demás, si usted no es una persona de oración, si usted no es una persona que busca la presencia de Dios, sino que más bien se dedica a otras cosas o se pone a maldecir o a renegar,
por la condición en la que está, entonces las demás personas seguramente puede que sigan ese mismo camino. Enseñanza, dar instrucciones, indicaciones o guías para hacer algo. Quiere decir que nosotros, para poder enseñar, entonces también tenemos que aprender. Gloria al Señor. Y nosotros aprendemos a través de las experiencias de la vida, aprendemos a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la enseñanza de nuestros pastores, bendito el nombre de Jesús, aprendemos a través del estudio. Hay muchas formas de aprender cosas, pero el caso es querer aprender, y cuando ya hemos aprendido y hemos aprendido bien, entonces podemos enseñar. A veces es difícil enseñar, hermanos, basados en lo que no sabemos, en lo que no hemos aprendido, en lo que no conocemos, de aquello que no sabemos nada. Si usted quiere dar una buena enseñanza, entonces usted tiene que instruirse a sí mismo. La Biblia dice, tú que predicas, predícate a ti mismo. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenemos como tercer pilar entonces también el amor. El amor es aquel afecto que sale del alma. Gloria al Señor Jesús. Y entonces el amor nos da a nosotros también sabiduría para comprender, para poder entender, gloria al Señor Jesús, las circunstancias en las que están las demás personas, para poder entender y saber que las demás personas están también en una circunstancia difícil, que para ellos no es tan sencillo, que para ellos no es tan fácil. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que, mis amados hermanos, el amor es uno de los pilares importantes y profundos a la hora de tener una buena enseñanza, porque yo tengo que tener vocación como padre, tengo que tener vocación como mi pastor. Si yo no amo la iglesia, si yo no amo los feligreses, si yo no amo las ovejas, si yo no amo las almas, ¿cómo podría ser un buen pastor? Si yo no amo a mis hijos, ¿cómo puedo ser un buen padre? Y ahora tenemos entonces también como cuarto pilar la disciplina. La disciplina no se refiere tanto al castigo, aunque cuando se obra mal seguramente vendrán algunas consecuencias. Pero la disciplina, hermano, es establecer unos parámetros, y ahora en estas circunstancias y en las condiciones en las que nosotros estamos, unos parámetros de conducta, unos parámetros de orden, gloria al Señor Jesús, unos parámetros de comportamiento. Estaba escuchando, como les decía hace un momento, aquel psicólogo que estaba hablando en las noticias acerca de esta cuarentena. Decía que para poder mantenernos estables psicológicamente, entonces debemos establecer un horario para las cosas. ¿A qué horas me levanto? ¿A qué horas tomo los alimentos? ¿A qué horas me doy la ducha? ¿A qué horas puedo orar? ¿A qué horas puedo estudiar? ¿A qué horas puedo sentarme con toda la familia y tener alguna dinámica? ¿A qué horas podemos ver un programa de televisión? En fin, establecer una disciplina y un orden. Y que todos en la casa, a pesar de obligaciones que tengan pendientes, que deben aportar también en el orden, en el hogar. Si de pronto usted no tiene mucho tiempo de coger una escoba, de coger una trapeadora y ayudar a hacer aseo, pues tampoco aportar para que haya mucho desorden. Porque yo debo organizar y asear mi propia habitación, mis cosas personales, gloria al Señor Jesús, y convertirme verdaderamente en una ayuda idónea en el hogar. Amén. Ser una persona sabia en el hogar y saber y entender realmente qué es ser idóneo. Nosotros siempre hemos escuchado que la mujer es la ayuda idónea del varón, pero yo considero, hermano, que todos debemos ser ayudas idóneas.
¿cierto? ¿Qué es idoneidad? Que tiene suficiencia o aptitud para alguna cosa, que es adecuado y conveniente. Palabra que viene del griego rodeus, que significa rodear, cuidar, proteger, aportar y ayudar. Gloria al Señor Jesús. Y eso no solamente el oficio de la mamá, de la madre de familia. Es una obligación de todos, es ser una ayuda en medio de las circunstancias. Puedes ayudar a tu hijo a realizar una tarea, puedes ayudar a tu esposa en los oficios de la casa, a realizar o a elaborar los alimentos, puedes ayudar a los demás a comprender la situación, la palabra de Dios, teniendo comentarios positivos frente a esta situación. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque estamos en convivencia familiar. Tenemos que aportar, hermanos, para que las cosas salgan bien y no sabemos cuándo vamos a salir de esta situación. Ayer estaba escuchando al presidente de la Nación diciendo que habían programado hasta el 27 de abril la cuarentena, pero que nadie sabe realmente qué va a pasar ese día, porque el periodista le dijo: presidente, ¿y qué va a suceder ese día? Y el presidente le dijo: no sé, nadie lo sabe. Porque lo que está sucediendo no es un switch que podamos prender y apagar y entonces podamos apagar y decir: no, ya no hay virus en Colombia. Ya se inventó la vacuna. No se puede decir eso. Porque estamos en un proceso largo y esto se puede extender y se puede extender. Y creo, hermanos, que en este momento tenemos que prepararnos psicológicamente, pero sobre todo prepararnos espiritualmente para esta situación, para lo que viene, para las cosas que han de ocurrir. Bendito el nombre del Señor. Si bien somos el pueblo de Dios, si bien la sombra del Señor nos está cubriendo, de alguna manera también somos afectados, decía nuestro hermano Álvaro Torres en estos días, porque mi vecino está afectado, mi compañero de trabajo está afectado, la empresa donde yo laboro está afectada, las personas están afectadas. Y entonces eso también de alguna manera nos afecta a nosotros. Estamos contentos porque la bendición de Dios ha sido abundante con nosotros. Y Dios no nos va a dejar, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar. ¿Sabe, hermano? Estaba pensando cuando Noé estaba construyendo el arca y sabía que una cantidad de animales iban a ingresar ahí. Noé no sabía cuánto tiempo iba a quedar en esa arca. Es obvio que él pensaba: yo no estoy construyendo esta arca para estar 8 días aquí en ella, o 15 días, o 20 días, o un mes. Esto que estoy construyendo, que se le tomó tantos años, digo, esto tiene que ser para un lapso de tiempo largo. Seguramente Noé estaba pensando: bueno, ¿y qué vamos a comer durante el tiempo que estemos aquí dentro de esta gran embarcación? ¿Y qué le voy a dar de alimento a esos animales? Hermano, finalmente estuvo 1 año ahí en esa arca, con su esposa, con sus hijos, con sus nueras. Y estuvieron ahí, y durante todo ese tiempo tuvieron que tener unos parámetros de convivencia familiar, tuvieron que ponerse de acuerdo, tuvieron que establecer un orden, tuvieron que establecer unas obligaciones. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, y tenían que pasar el tiempo, pero también tuvieron mucho tiempo para sentarse a la mesa juntos y hablar y compartir, y tuvieron tiempo para adorar a Dios y buscar la presencia del Señor y sentarse juntos a orar, a clamar, a compartir y a meditar en la palabra de Dios. Pero a mí me sorprende, hermano, cómo Dios sostuvo a esa familia, y se dice que como 10,000 animales que habían en esa arca. ¿Cómo lo sostuvo el Señor durante todo ese tiempo? ¿De dónde sacaron el alimento? Los animales herbívoros, ¿de dónde sacaban pasto y vegetales para alimentar toda esa cantidad de animales? Y mucho más aún los animales carnívoros, porque si les estaban dando la carne, estaban sacrificando algunos animalitos para
para darle a las fieras. Entonces finalmente se iba agotando la población. ¿Cómo hicieron? Yo creo que Dios hacía un milagro constante, hermano, así como lo está haciendo hoy con nosotros. De alguna manera a tu mesa todos los días está llegando la provisión de Dios. No sé qué tan abundante, no sabría decirte. Te puedo decir que a la mía ha llegado gran abundancia de bendición, porque Dios nos ha sustentado. Y Dios sustentó a Noé con su familia durante un año. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y allá estuvieron, y cuando salieron tuvieron paz y pudieron realizar un sacrificio a Dios. Y cómo sería el gozo y la felicidad cuando pudieron una vez más poder salir. Pero lo más importante es que tuvieron convivencia. Se convirtieron en una ayuda idónea entre los unos y los otros. Y vieron la mano de Dios, hermano. Esta es una preciosa oportunidad para nosotros ver la mano de Dios. La mano de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar. Podemos estar confiados y estar seguros de que el Señor nos está cuidando, de que el Señor tiene cuidado de nosotros, que está pendiente de nosotros, que está atento a nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús, de que Él no nos va a desamparar, de que Él es nuestro Dios, pero nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener temor de Dios, tenemos que tener un buen trato para aquellos que están con nosotros y comprender que alguno de ellos en cualquier momento puede reaccionar, pero de la mano de Dios Él nos va a ayudar. Así que, mis amados hermanos, les dejo este pensamiento en el nombre del Señor Jesús, y fue de gran agrado y un gran honor para mí poder dirigirme hacia ustedes en esta mañana. Que Dios les bendiga.